¿Quieres saber lo que no compran los millonarios que seguramente una persona de clase media anhela? Quizás deberías prestarle atención a esto, porque son una de las razones por las que los ricos son ricos. Vas a dejar de ser pobre justo en el momento en que dejes de comprar estas cosas. Una de las razones por la cual los ricos se vuelven más ricos es porque ellos evitan comprar ciertos productos, aunque estas personas tengan el dinero suficiente para comprarse todo lo que ellos quieran. Hay cosas en las que ellos nunca van a gastar ni un solo dólar. Si quieres comenzar a generar riqueza, el primer paso es evitar comprar estas cosas. Las personas que tienen una mentalidad de rico o una mentalidad de inversor son muy meticulosas al momento de comprar cualquier cosa, motivo por el cual tienen un presupuesto que los ayuda a tomar mejores decisiones al momento de gastar su dinero. En cambio, las personas que tienen una mentalidad de pobre o una mentalidad de consumidor compran muchas cosas por impulso y por emoción. Estos son los que te hacen tomar pésimas decisiones financieras. En muchas ocasiones, estas personas usan las tarjetas de crédito para realizar esas compras compulsivas. Este pésimo hábito financiero los mantiene esclavizados durante muchos años, y es por este motivo que no pueden salir de la pobreza. Lo peor de todo es que hoy en día es muy fácil adquirir una deuda. Las personas ricas, por el contrario, compran todo de contado. El único motivo por el cual estas personas solicitan un crédito es para invertirlo de manera inteligente. En la actualidad existe una gran necesidad de comprar el último modelo de teléfono o de ordenador que sale al mercado. Muchas personas llegan al punto de vender el dispositivo que están usando actualmente, aunque este funcione de maravilla solo por mantenerse actualizados. En la mayoría de los casos, las diferencias entre dispositivos son imperceptibles. Incluso, es muy común ver personas que tienen una necesidad tan grande de aceptación que toman la terrible decisión de endeudarse para comprar un dispositivo que no necesitan. Recuerda, no compres solo por comprar. Sé inteligente al momento de gastar tu dinero. Las personas que tienen una mentalidad de riqueza prefieren no perder tiempo en adaptarse a una moda que saben que pasará en pocos meses. Las marcas de lujo como lo son Louis Vuitton o Versace se caracterizan por presentar poder, estatus y riqueza. Es por eso que los precios de sus prendas son tan elevados. Aunque te sea difícil de creer, los principales clientes de estas marcas de lujo no son las personas con ingresos más altos, sino por el contrario, son las personas que hacen parte de la clase media. Estas personas, aunque no sean ricas, quieren verse como una persona que tiene mucho dinero. Las películas y las redes sociales nos hacen creer que los millonarios únicamente usan ropa de marca, cuando la cruda realidad es que la mayoría de las personas que tienen mucho dinero suelen vestirse de manera muy sencilla. Los ricos no necesitan demostrar que son ricos. Las personas que tienen una mentalidad de inversionista no se preocupan por la marca de ropa que utilizan al momento de comprar su vestuario. Ellos se enfocan más en la calidad y el precio. Por el contrario, los pobres o las personas que tienen una mentalidad de consumidores les importan mucho las apariencias, motivo por el cual prefieren comprar marcas de lujo para sorprender a los demás, aunque sus ingresos no son lo suficientemente altos para darse este lujo innecesario. Muchas personas están dispuestas a pedir préstamos que saben que demorarán en pagar el resto de sus vidas, solo por tener un apartamento de lujo, un penthouse o una casa de alto valor. Pero algo que solo pocas personas tienen en cuenta es que es muy difícil sostener un inmueble tan costoso. Este tipo de casas gastan mucho dinero en mantenimiento y no generan ni un solo dólar. ¿Crees que puedes seguir pagando este inmueble aunque pierdas tu empleo? Existen muchas familias que han quebrado porque se les es imposible pagar una hipoteca tan costosa. Y en muchos casos, esa casa que al principio era de ensueño, se termina convirtiendo en una pesadilla financiera. Recuerda que a las personas ricas no les gusta comprar solo por presumir. No necesitan demostrarle a nadie que tienen dinero. La gran mayoría prefiere una casa bonita, sencilla, segura, tranquila, que esté bien ubicada y a un buen precio. Lo mismo pasa con los autos. ¿Para qué te sirve un carro de lujo? Puedes hacer exactamente lo mismo con un coche sencillo y de buena calidad. Si quieres darte el lujo de manejar un carro deportivo, tienes la opción de alquilarlo para evitar tener problemas financieros. Cómprate tu casa y tu automóvil teniendo en cuenta siempre tu presupuesto. Las personas que han conseguido una gran fortuna a través del trabajo duro saben que el dinero rápido no existe. Incluso muchos millonarios odian los juegos de azar o apuestas, ya que existe una gran probabilidad de perder dinero en este tipo de actividades. Las personas que tienen mentalidad pobre al principio se justifican diciendo que lo pueden controlar, que solo lo hacen por diversión o que es simplemente un entretenimiento más. Los problemas financieros ocurren cuando esta actividad deja de ser un pasatiempo y se convierte en una adicción. Es en este momento en el cual las personas corren un gran riesgo de perder todo lo que tienen. Las personas que son financieramente inteligentes evitan a toda costa este tipo de gasto innecesario. En vez de eso, prefieren invertir su dinero a largo plazo en la bolsa de valores.
Otros gastos innecesarios suelen ser la ropa y el calzado de marcas de lujo. Los millonarios pueden comprar ropa de lujo de las nuevas colecciones de los diseñadores más exclusivos, pero si sus vidas no están relacionadas con apariciones públicas frecuentes, entonces prefieren no hacerlo. Recuerda cómo se vestía Steve Jobs. El reloj de Bill Gates cuesta $10. El multimillonario ruso Roman Abramovich no considera vergonzoso aparecer en público luciendo una camiseta comprada por $10. Y la esposa del heredero al trono británico a veces elige prendas de marcas económicas. Los dispositivos electrónicos de última generación. Las personas adineradas no suelen ser obsesionadas por los últimos modelos de teléfonos inteligentes o relojes. Incluso si su dispositivo ya pasó de moda, se ve gastado o ya se quedó obsoleto. Los millonarios utilizan un mecanismo diferente para tomar decisiones de compra. Calculan qué tan apropiado será el gasto en el presente. Los dispositivos electrónicos que pierden su valor en un abrir y cerrar de ojos pocas veces justifican el dinero gastado. Préstamos, tasas y multas por impago de las cuotas a tiempo. Las personas ricas no piden préstamos y no gastan su dinero en multas, sanciones y tasas de intereses por una simple razón. Siempre pagan a tiempo, evitando demoras. El inversionista multimillonario Mark Cuban dijo: "Si usa una tarjeta de crédito, simplemente no quiere ser rico". Muchos juguetes de moda para niños. Las personas de ingresos medios a menudo complacen a sus hijos llenando sus habitaciones con juguetes de moda que se compran cada vez que el niño los quiere. Los hijos de los multimillonarios simplemente se habrían ahogado en juguetes si sus padres hubieran satisfecho todos sus caprichos. Las personas ricas prefieren un gasto razonable y no compran una muñeca nueva solo porque aparece en la publicidad. Comida chatarra. La diferencia más importante entre el menú de un multimillonario y lo que suele comer una persona de ingresos modestos no es en absoluto el costo de la comida. Los ricos están literalmente obsesionados con la alimentación sana. Pueden comer los mismos cereales y verduras que los simples mortales, pero es poco probable que coman un shawarma, hamburguesas, papas fritas y ensaladas ricas en mayonesas del departamento de comida preparada en el supermercado. Gastos de representación. Estos gastos incluyen el costo de crear la imagen de una persona rica y exitosa. En pocas palabras, fanfarronear. Las personas que quieren lucir más ricas gastan enormes sumas en los banquetes de lujo, los vuelos de clase ejecutiva y los autos nuevos, mientras que las personas verdaderamente exitosas a menudo viven muy modestamente. Por ejemplo, el fundador de IKEA, Ingvar Kamprad, viajaba en clase económica y conducía un Volvo viejo, mientras que la reina Isabel II de Inglaterra ahorra electricidad en el Palacio de Buckingham. Educación adicional para niños. Las personas de ingresos medios a menudo contratan diferentes maestros para sus hijos. Algunos lo hacen con la esperanza de descubrir el talento que les dará un boleto a la felicidad. Otros creen que con la ayuda de tutores el niño aprenderá mejor el material. Confiando en la experiencia personal, los ricos saben que las lecciones adicionales no son una garantía de éxito financiero en el futuro y permiten que los niños disfruten de su infancia.